Vale, entendido. Bueno, Bueno, recordamos que pues hoy empezamos entonces el serial 1. Ah, Empezamos con los capítulos 1 y 2. Vamos a seguir este curso de Miller. Vamos a tratar de atender lo que él dice, no lo que le enreda, que eso ya es mucho. Y luego, por otro lado, también tengamos en cuenta que vamos a ver cómo en la obra de Lacan Miller la va trabajando y la ultimísima, la TD, sí la va dejando un poco en pausa entre paréntesis hasta que se pueda llegar a entender. Vamos a ver si la podemos captar. ujú. Empieza Maripaz, ¿no? Y luego José. Sí, Sí, antes de empezar, solamente quería añadir que conversamos un poco sobre de cómo hacer la actividad, ¿no? Y quizá lo interesante es ir haciendo el comentario y si surgen cosas, irlo abordando. No hacerlo tipo presentación, sino una conversación Ujú. permanente, digamos, ¿no? ujú. Vale, Mari. ahí Goyi. El único en el mundo que me llama Mari, pero bueno, me gusta. Bueno, Mari Paz. No, O no, Ma- está bien, es gracioso. Bueno, primero quería contextualizar un poquito el curso bueno, decir que venimos de haber leído ya Sutilezas 2008-2009, luego vendría La vida de Lacan 2009-2010 y el Serial 1 2010-2011 y que por medio estaría de la Conferencia de París en el 2010 con el título El orden simbólico en el siglo XXI, ¿vale? Para un poquito contextualizar. En realidad, como empieza el texto, como empieza la clase 1, que dice, sí, sí, por eso te decía Elena, que viene muy bien que tú lo hayas leído, creo, empieza justo diciéndose, sí, situé lo que les dije el año pasado con el título de Vida de Lacan y hace Una una cosa, pregunta. por favor, una hora, por favor. Yo creo que sí que es muy importante una cosa que señaló Goyo, que es ver el título, el título que puso él en su curso y luego el que está en el libro en En italiano, porque italiano. es una sorpresa. ¿Lo dices tú, Goyo? Sí, bueno, yo lo tengo, es decir, en la versión de Freudiana, el título del capítulo 1 es Progresos en Psicoanálisis Bastante Lentos 1, Arquitectura del Seminario. No suena elogioso, ¿no? En el título en italiano, forma parte este capítulo de un apartado que se llama ¿Qué cosa es real? Y este capítulo, el primero, es un cómpito maravilloso, o sea, una tarea o un trabajo maravilloso. En serio, bueno. Ya veremos por qué, es maravilloso. Perdón, en Freudiana, ¿en qué número está? Porque, Mira, En el 73. 73. vale, en el que yo os envié, en el que yo os sí, envié que tenéis, sí. yo pongo veréis que pone F73. Ah, vale, Esto vale, vale, en cada uno de las clases yo pongo en el número de vale. Freudiana donde está. Y si alguien quiere el texto en francés de el que dictó Miller, que me lo Mm. pida, que yo lo tengo. Ah, pues Pues Concha, ya digo esto, Ya lo mandamos al terminar. sí, por sí, sí, favor, yo lo pido, mandarlo. lo pido. Yo también Lo lo que los pido. pida, yo, o sea, el texto entero, o sea, Sí, sí. lo que él dictó, o sea, lo que el francés. Entonces, Ujú. de traducciones tenemos la de Freudiana y Mm. tenemos la de Serial 1 también, que sería esto, porque vamos a trabajar con Freudiana porque ya dijimos el otro día que estamos en un terreno espinoso, ¿eh? La ultimísima es un terreno espinoso y esto se convierte ya en una cuestión de investigación. Es espinoso y espinosa. No, déjate, no me puedas nombrar espinoso porque me da, ¿eh? No Ya hemos pongas dicho más, no pongas más, no pongas más espinas en el camino. ¿eh? Venga, Mari, perdón. Bueno, nada, lo que estaba diciendo,
el progreso en sí, bueno, el título italiano y luego el de aquí que le llama bastante lentos, porque desarrolla en el primer apartado un poco los 30 años en los que desarrolló los seminarios, los 25, habla de las extensiones por delante y por detrás y cómo lo va a publicar, y los 30 años en establecerlos él, por eso supongo que es lo de lentos. Y luego, bueno, en el apartado 1 habla del tema obra, y siempre él lo dice, si hay una obra de Lacan, luego dice, me atrevo a decir la gran obra de Lacan. Jam dice que Lacan nunca habló de obra, nunca utilizó ese término, pero sí que dice si hay una obra en Lacan, es él, la gran obra de Lacan, el autor es él. O sea, él se pone como autor de una obra, pero no, Lacan nunca lo nombra. Lacan siempre habló de enseñanza. Y entonces, Cuando dices, perdona, cuando dices él, es Miller. no, Sí, Lacan siempre habló de enseñanza, nunca de obra. Sí, Ya, pero pero- Paco pregunta Ah. Por el autor. Sí, El cuando autor, dice él se pone como autor de la gran él, obra de Lacan. él es Miller. Miller. Vale, vale, gracias. Tener en cuenta que Miller le propuso a Lacan, no, Lacan le propuso a Miller editarlos juntos y Miller se negó. Lacan, en la vida de Lacan o en todo el mundo es loco, no me acuerdo, le, le hablaba, le habló de tú Sí, vida de Lacan. a Miller y Miller le dijo que de eso nada. En cambio, lo curioso es que cuando publica él el Serial 1, que lo llama el uno tutto solo, entonces sí que acepta la coautoridad de Dichacha. Y en italiano sí. En italiano sí. Él, pero no acepta la coautoridad, oye, no, Autoría. de autor Coautoría. con Lacan. Y luego ahora viene y dice, en la obra de Lacan dice que el autor de la obra de Lacan es él. No lo dice así, pero es lo que se Que el otro Sí, hablaba de sí. llega, ¿no? enseñanza. También hay una pregunta allí muy importante, ¿no? ¿Por qué sería el seminario y no los escritos? Porque de los escritos sí que es Sí. Lacan responsable, ¿no? Ujú. Pero el seminario no lo... Quien lo llevó a la escritura es Miller. Y eso implicó, bueno, Maripaz nos contará, un trabajo que no es el de la estenografía, ¿no? No es de mero Es, transcriptor. es de traductor, lo llama él. Eso quería subrayarlo, de que él se dice traductor, dice, Traductor. sería Ujú. ilegible. Sí, Sí, bueno, hay Sí, un sí. apartado que, sí. vamos, dedicado a eso. Mm. Y Bueno, lo que sí que dice es que Freud era autor, ¿eh? ah, Sí, sí. claro. Eso lo dice. Entonces Que hay, Freud fue hay una autor de su obra. diferencia entre lo que, bueno, en eso, en lo que es ser autor, ¿no? Que el autor va de, el autor va más dedicado al universal y el enseñante es más a un auditorio más reducido que serían los psicoanalistas. ¿Vale? Entonces hace esa diferenciación. El seminario no deviene una obra y Lacan no deviene autor más que por mediación de un otro que toma a su cargo esa transformación, que se hace su agente. Este efecto de transformación implica pasar de lo que fue más o menos audible a lo legible. Es una transformación que, si puedo decirlo así, universaliza este discurso. Eso es lo que hace el autor, que es él con la obra de él, ¿vale? Él universaliza. El segundo apartado, la dialéctica de los escritos y los seminarios. Aquí pone cómo hay que leer a Lacan, entre esta dialéctica que hay entre los escritos y los seminarios. Entonces explica un poquito lo que son los escritos y lo que es los seminarios. Lacan empezó a escribir antes de hacer su seminario, pero una vez lo comenzó, sus escritos, esto es importante, fueron depósitos, cristalizaciones caídas, desechos de este último, de los seminarios. Sus escritos, dijo, son testimonios de los momentos en los que él
habría sentido especialmente resistencias a seguirlo en su seminario. También, o sea, por un lado, los escritos se producen cuando ve resistencia entre los que le siguen, y luego también en ocasiones que suscitaron el movimiento de cerrar mediante la escritura una articulación que se quedó en el seminario y lo cierra en los escritos. A menudo bajo demanda. O sea, siempre el destino de esto era a quienes habían solicitado esa demanda, que podría haber sido pues por un congreso, por un prefacio, casi siempre surgían a partir de ahí. Sí. Entonces, digo que se trata de ocasiones, ya que la redacción de esos escritos de Lacan está marcada por la contingencia, mientras que la prosecución del seminario obedece a una necesidad, digamos, interna. Los escritos escanden un momento, hacen cristalizar una articulación, precisan que lo que antes figuraba como aproximación, aquello que había figurado a título aproximativo, o sea, que es como un momento donde escanden, ¿no? Cristaliza una articulación, acaba de encorsetar algo. En adelante se leerá Lacan en una dialéctica entre esto, entre los escritos y los seminarios. Y entonces he resaltado el último párrafo de la página 10 porque dice, el conjunto completo cambia a posteriori la naturaleza de los elementos. Este efecto retroactivo se producirá dentro de poco para nosotros. O sea, está hablando de un futuro. Y habla de que cambia a posteriori la naturaleza de los elementos. Creo que en sutilezas habla de desfoliar. Entonces, aquí hay un cambio de naturaleza, pero antes hablaba de desfoliar. Entonces, a mí me ha surgido la pregunta si es lo mismo o si se refiere a lo mismo. Yo creo que no es lo mismo desfoliar que cambiar la naturaleza de los elementos o incluso inventar elementos nuevos o traer elementos nuevos. Pero bueno, eso era una cosa que me preguntaba yo. Los escritos, el siguiente apartado se titula Los escritos, ocasiones de fijar la doctrina. Ahora en los siguientes apartados vuelve a hablar de escritos y seminario. Entonces, simplemente voy a leeros lo que creo que resume un poco todo. Mediante la escritura, Lacan fija su doctrina, el uso propio de sus términos. Separa el grano de la paja, selecciona en su seminario aquello a su entender merece ser aislado. En su seminario, Lacan acumula intentos, avanza en diferentes direcciones. En sus escritos, por el contrario, reparte entre lo que merece ser preservado y lo que va al armario. Y dice, esos escritos fueron los que me condujeron a él. Porque lo recalco porque luego habla de los violines, hay gente que le atraía mucho su teatralidad y su excentricidad, pero a él los escritos le condujeron a él. ¿Ibais a decir algo? Sí, lo único que quería decir Sí. es que cuando hablamos de la cuestión de los escritos y los seminarios, se juega, no podemos perder la importancia de eso, se juega una diferencia en relación a la transmisión del psicoanálisis. No es lo mismo la transmisión oral que la transmisión escrita, ¿no? Y de alguna manera eso pone el acento en algo que lo hemos comentado en algunos otros espacios, que tiene que ver con la cuestión de la escritura según Leo Strauss, la esotérica y la exotérica, ¿no? Entonces, preguntarse cómo es la transmisión me parece que es fundamental. Los caraqueños sabemos que la primera, recordamos muy bien eso, porque la primera cosa que dijo Lacan en Caracas es este, que se preguntaba, le habían dicho que allí tenía alumnos. Y él dijo, yo a mis alumnos los formo yo. Aquí sé que tengo lectores, es decir, a ver si hay también alumnos, ¿no? Entonces, toda la tensión entre la transmisión oral y escrita me parece que es fundamental. Mm. No es solamente la cuestión
del seminario, del escrito, como dos formas equivalentes, sino que se juegan dos lados distintos, ¿no? No, y también yo quiero señalar que, por ejemplo, acordaros que tenemos el aforismo de cómo enseñar lo que nos enseña. Ujú. Ahí está. Entonces, aquí lo que entra es la transmisión, que yo comenté que precisamente en el ultimísimo Freud, que fue un chiste, que es Moisés, están muchos capítulos hablando de la transmisión, también Freud. Entonces, como enseñar lo que nos enseña, y luego Lacan renegó toda su vida de de tener muchísima cantidad de gente. No quería mucha gente. Siempre renegó de eso. Mm. Entonces, eso son preguntas que nos vamos a ir contestando aquí que está haciendo Miguel, ¿no? No está en la superficie esas preguntas, no nos las explicita, pero se deducen de la importancia que le concede aclarar la diferencia entre el seminario y el escrito y Sí. lo que se hace en el escrito. Uno se podría preguntar, yo me lo pregunté, ¿por qué si el escrito es donde se fija doctrina, la gran obra de Lacan es el seminario? Uno podría creer que el sitio donde se fija la doctrina es la obra, ¿no? Lo que queda sólidamente establecido. Sin embargo, no va por allí, ¿no? Creo que al final lo dice, pero se lo dejo a Maripaz, Mm. para que continúe. Sí, sí, es el siguiente título. El seminario, lugar de invención, ¿no? Creo Ahí que está, ¿no? lo dice todo, ¿no? El título. Bueno, aquí un poco hay una frase que le dirige a Tusser en 1963 porque le está pidiendo poder hacer sus seminarios en la École Normale superior y entonces le escribe, quiere ir al hospital, bueno, viene del hospital de Santana y quiere ir a la École Normale. Entonces le escribe una carta al Tusser y le dice, el seminario donde yo intentaba, en el hospital de Santana, desde hace 10 años, trazar las vías de una dialéctica cuya invención fue para mí una tarea maravillosa. A mí este apartado me parece muy importante porque pienso que es donde habla del goce de Lacan, ¿no? Incluso también un poquito del de él, de Miller, no lo sé si estáis de acuerdo, por la satisfacción que dice que también le da su tarea de establecer el seminario, pero bueno, no sé si es lo mismo. Y entonces dice, este último adjetivo, maravillosa, nos da una pequeña idea acerca de lo que fue para Lacan la alegría e incluso el goce que le es propio de hacer sus seminarios. Goce que él hace pasar. Esta frase se la voy a dejar a José, porque A ver, a ver. estamos en la página 12. Y bueno, él me escribió una nota que yo creo que está mucho más clara. No sé si habéis leído la frase, no sé si está, a mí me resulta que está un poco rara redactada. Goce que él hace pasar suficientemente en estos últimos para que medio siglo después no sean recibidos cuando son publicados y se publicarán como un testimonio de lo que se pensaba antes, sino del presente indicando vías futuras. Yo. Yo creo que hay dos cosas. Lo primero te diría que el goce de Lacan, que tú te preguntabas si es el de Miller, el goce de Lacan tal como que no dice que sea el goce, dice la alegría e incluso el goce que le es propio. O sea, queda como Mm, una cosa que se desliza allí, ¿no? mm, Tenía que ver con hacer los seminarios, pero también tenía que ver con inventar una dialéctica. mm. Yo no creo que Miller esté en el mismo lugar, empezando porque no, No, no. cuando habla de la tarea maravillosa que le va a faltar, está hablando de la tarea de traducir, Sí, sí, que yo me refiero a eso, a no traducir. es oral, Es es llevarlo escrito. a a la escritura. Mm. Entonces quizás ahí tenemos una cadencia. Y después la otra, lo de la frase, a ver, ¿dónde está? Ayúdame a situarla, Mari. En la página 12, en el segundo párrafo, donde empieza goce que él hace pasar suficientemente. Ujú, déjame buscarlo. Este último adjetivo maravillosa. Ah, sí, sí, ajá. Goce que él hace pasar suficientemente en los últimos seminarios, Ujú. para que, yo lo voy a resumir, esa frase, para que no sean un testimonio de lo que se pensaba antes.
sino del presente e indicando vías futuras. Nos está explicando un poco que el establecimiento del seminario lo que busca no es mantener lo que se ha dicho como de acuerdo a una tradición o para fijar doctrina o para lo que se pensaba antes o lo que la compensaba antes, sino más bien como una indicación para trabajar hacia adelante, ¿no? Me parece que eso invita a ser inventores del psicoanálisis, a Ah, cada lector. Después, allí también aparece la cuestión después de la lectura, ¿no? Leer el seminario es inventar, no sé dónde lo dice, pero estaba por allí, ¿no? Leer el sí, seminario sí. es asistir a la invención de un saber. Creo que lo Mm, dice así. sí. Una cosita nada más. Lacan creo que decía siempre que él en sus seminarios hablaba desde la posición de sujeto dividido, Sí. que estaba investigando y que transmitía eso a sus, bueno, a sus oyentes y así iba construyendo, vamos, ¿no? Pero eso, lo del sujeto dividido, creo que lo decía siempre, ¿no? Y eso tiene importancia, también, gracias por el Mm, comentario, porque eso tiene importancia, porque lo que importa, nos lo va a aclarar un poco después, lo que importa de la obra de un psicoanalista es la invención, es decir, permanente, y no la doctrina que se fija. Que la doctrina que se fija quiere decir que se fija para siempre, digamos, que estaría del lado de la verdad y todas estas cosas. Mm, Eh, y eso es lo que queda del lado de yo lo diría así, de lo que se puede enseñar. Ahora, lo que no se enseña es lo que se transmite en la propia experiencia, ¿no? En la propia... Y yo creo que esa transmisión en el seminario seguramente se jugó. mm. yo Y, me hago pres- otra y- pregunta. sí, perdón. No, Sí, no, sí, dale, pues. no, no, a raíz de eso, ¿no? A raíz de eso me surge la pregunta espontánea de el gran trabajo de Miller de inventar también, porque él no repite a Lacan, digamos, leyéndolo a fondo, digamos, intenta reinventar su propio discurso, ¿no? La pregunta que me hago es si los lectores, los lectores o los alumnos eh, se han embarcado también en esa posibilidad de reinventar cada cual lo suyo a partir de esa posición subjetiva que decía Elena, ¿no? Eso me parece, digo, para salir un poco del encuadre escolar, ¿no? Claro. También está la pregunta, ¿por qué Miller eh, hace la apuesta lo digo así, de escribir el seminario, con el acuerdo de Lacan, ¿eh? Siempre. Después Lacan le dice, bueno, usted hágalo usted, ¿no? Pero, ¿por qué si la transmisión es oral, si lo que importa es la experiencia compartida, lo va a decir inmediatamente después de esto que estamos comentando, Mm, eh, ¿por qué se ve llevado a escribirlo? Es decir, creo que allí se sitúa un poco tratar de aislar algo de lo irrepetible de esas ocasiones, ¿no? De esos momentos del seminario. Pero me parece que también habría que interrogarse si no es una cierta desconfianza hacia los psicoanalistas de ese momento, ¿no? Y Ujú. creo que el párrafo que sigue sí, él lo nos lo dice, va a ¿no? situar. Sí, sí. Porque eso es un comentario de Jam, si queremos sacar un poquito lo que va diciendo él de su cosecha propia, lo que dice que los seminarios son un homenaje que se satura mucho, diciendo para ustedes, que tuvo que quitar mucho para ustedes porque estaba un poco como saturado, ¿no? El texto. Pero dice, pero en el interior de este homenaje, ¿qué mal trata Lacan a sus oyentes psicoanalistas? Dice, ¿acaso están a la altura? A lo mejor es a eso a lo que se refiere, a la altura de inventar, Claro. no lo sé. Habla de que la insistencia es la madre de la enseñanza. Y bueno, No, no, perdón, Dijera, perdón. Un momento que yo lo voy a leer completo. sí, venga. Dice, en el interior del homenaje, que el homenaje está, y ya Sí. vamos a ver por qué está el homenaje, en el Mm, interior de este homenaje, ¿qué maltrata Lacan a sus oyentes psicoanalistas? ¿Acaso están a la altura? Ellos que a menudo recurren a coartadas y que en vez de pensar en aquello con lo que tienen que vérselas, olvidan las cosas esenciales que le fueron dichas. Hay que repetir, insistir.
Lacan lo dijo, la insistencia es la madre de la enseñanza. Enseñanza, Es que es verdad. repetir, insistir, Mm. enseñanza. Es así. Sin Ahí está. embargo, estos psicoanalistas son los testigos de la invención. Aquí está otra cosa distinta de la enseñanza, ¿no? Son los testigos de la invención, en el sentido que son ellos los que pueden dar testimonio de la adecuación de las palabras a esto de lo que se trata en la experiencia analítica, que sería lo que no se enseña, ¿no? A lo que pasa en ella, a lo que se revela en ella de los hechos de la transferencia, de una verdad íntima, incluidas sus variaciones. Lacan lleva adelante su seminario sobre el fondo de esta comunidad de experiencia, sobre el fondo de lo que estos psicoanalistas, por muy desfallecientes que aparezcan en su discurso, comparten con el enseñador la experiencia de los fenómenos analíticos. Que ellos no entiendan nada es una cosa. Que tomen esos fenómenos al revés y que se han llevado a impases, poco importa. Están en contacto con la cosa misma. Ahí está muy claro que por un lado está lo que se puede enseñar y está la doctrina, y por el otro lado está, lo diría así, el ámbito de la experiencia como psicoanalistas y quizás también del asistir al seminario como un espacio de invención. Y yo creo, puedo decir algo ahí. Sí, sí. Yo creo que Sí, sí. la frase que has leído tú, José, a mí me parece que Lacan también lo que hace ahí es alentar a los lectores, o sea, que no decaigan en cualquier, digamos, error, cualquier impaso o decepción del tema, ¿no? Digamos que es un avance a pesar de las dificultades. Y él invita justamente a sobrepasarlas dificultades inherentes, digamos, a este proceso de enseñanza, ¿no? Preserva la experiencia de la teoría, creo yo. La teoría podrá moverse, lo que hay que cuidar es la experiencia. Sí, Tere. Sí, yo quiero decir una cosa, o sea, antes has dicho que una cosa, de que si bien hablaba de exfoliación en la ultimísima y que luego esa exfoliación la hizo a cabo en Todo el mundo es loco y luego en Sutilezas, ahora que decías con lo que decías de esto que aquí lo que iba a hacer era. Cambia la naturaleza de los elementos o algo así. Entonces yo quiero recordaros un texto que yo creo que vamos a tener que retomar en algún momento, que es Pulsiones y destinos de pulsión, que ya lo he citado varias veces, donde Freud dice, es que está haciendo una nueva disciplina. Es, porque ten en cuenta que Freud descubrió el inconsciente, pero es el creador del psicoanálisis. Eso es una creación de él. Entonces él dice que para eso va a necesitar conceptos de otras materias, pero que los tiene que pasar a no lo que significan en esas materias, sino a la materia, disciplina nueva que va a crear él. Uno de ellos, por ejemplo, es el instinto y que él pone pulsión, una palabra que la pone, y hay muchas, ¿no? En esto. Luego eso, por una parte quería decir, por otra parte quiero decir que también, aunque parezca estamos en el 2024 y parezca que todo esto hace ya mucho tiempo, tener en cuenta que Miller, después de haber establecido todos los eh, seminarios de Lacan, se ha pasado 10 años en pleitos. O sea, que esto es muy importante. O sea, es muy importante, es una barbaridad. Y es ahora cuando nos ha ganado que empieza a salir, pues la lógica del fantasma, creo que ha salido otro, y eso es una cosa que vamos, que en realidad es así. Y luego con la cuestión de la ortodoxia, bueno, la cuestión de la ortodoxia, pues creo que pues está ahí la ortodoxia, es un poco, y no sé si se puede vivir sin ortodoxia, no lo digo como que sea mala, o sea, pero sabiendo que está ahí y en donde nos adentramos. Da Maripaz. Sí. Sí, no, Bueno, yo luego, sobre la ortodoxia, eh, yo no sé, la ortodoxia, lo que sí me parece que hay que tener algunas ideas claras, ¿no? Eso sí. Miller tiene hay una compilación que salió sobre la cuestión de la política, en que aparecen dos textos. Hay uno que es
Bueno, no me acuerdo Polémica, el título exacto. Hay un elogio de la ortodoxia y después un elogio de la herejía. Están los dos en ese. polémica política. Y luego Exacto, polémica política. una cosa que a mí me interroga mucho son los conceptos, todos los conceptos, ¿no? Que va a coger otras disciplinas y que va a traer a la nueva materia que él inventa, que es el psicoanálisis Freud. Y, por ejemplo, uno de ellos, ¿por qué necesito Lacan, el concepto de Jouissance? No tengo la respuesta. Concepto de, perdona Teresa, el De concepto de... Jouissance, de Jouissance. Jouissance. Pues eso, No de tengo la goce, de goce, respuesta, ¿no? ¿eh? Goce. Goce, goce. Sí, de golpe, pero en francés es jouissance, porque Jouissance. además se especifica mucho que elige esa palabra porque lleva alegría dentro de su raíz. En el castellano Jouir. sí que sabemos que lleva alegría porque en goce, pero en jouissance es que suena, el sonido es. Eso. Entonces, yo he estado pensando, porque eso para mí es un motivo de investigación. Yo esto, lo de lo real llevo estudiándolo muchísimo tiempo desde la experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, que es del 98, porque me interesa mucho y es otra de las cosas que interrogo mucho. Entonces, he estado viendo que la palabra freudiana, satisfacción, queda como algo que ya está, ¿no? Vale, ya estoy satisfecho, podría ser de distinto, ¿no? Ya no quiero comer más y ya está. Y yo por ahora digo, bueno, ¿por qué no he utilizado disfrute? Que es una cosa, disfruta haciendo el No es lo seminario, mismo. que no es lo mismo. Y eso sí que implica un empuje a hacerlo siempre porque él disfruta haciendo el seminario. Y estoy buscando cosas de esas, pero en el fondo es para ver por qué en un momento determinado aparece la palabra Jouissance. ¿Eh? Pero Aquí que yo tengo en el esa línea curso de dice, investigación, en estos cursos tengo esta líneas de investigación que las voy a comentar aquí, si tenéis también, porque no se trata tampoco de aprendernos este curso de memoria, que es una tontería. Bueno, una tontería, ¿no? a propósito de Lacan, en la página 12 de que estaba comentando Maripaz, dice que el seminario era una tarea maravillosa para Lacan. Decía, lo leo, este último adjetivo, maravillosa, nos da una pequeña idea acerca de lo que fue para Lacan la alegría e incluso el goce que le es propio. Ahí se ve claramente que hay una proximidad entre esto que llama la alegría y el goce. El goce. Mm. Sí, Yo me lo imagino así. Yo creo que él en el escenario el cuerpo le vibraba con todo eso. No lo sé. Hay algo ahí como que, ¿no? De la actuación y de los violines y todo esto que dice luego. sí, yo no sé si Lacan, por lo menos en ciertos seminarios o ciertas conferencias que ha dicho, eh, haciendo referencia a Nietzsche cuando habla de la ciencia Gaia, ¿no? O sea, la El gay alegría de la saber, ciencia, ¿no? sí. Que yo creo que hay una proximidad entre uno y otro, ¿no? Sí, el término gay que quizás viene también La alegría. del jouissance, no sé si comparten la misma raíz. Sí, ¿qué es alegría, básicamente? Es como Jouir, jovialidad, sí. Mm. jouir, es alegría. Sí, Alegría, Lluir, alegría. Es lluir. alegría. sí, sí. Pues ese es un texto muy querido Jouir. de Nietzsche que yo creo que Lacan lo conocía muy bien. Y de ahí, a lo mejor, de ahí le viene, digamos, esa carencia, ¿no? De carencia de querer a esa visión alegre de los textos y casi de la vida, ¿no? Lo que pasa es que es muy importante aislar que no es solamente el seminario. Yo creo que está la cuestión del seminario, pero también está trazar vías de una dialéctica. Me parece que es muy importante porque allí nos habla de cuál era la posición de Lacan. Ujú. Claro, pero esa dialéctica y posición tiene que ver con la vida, no es un Ujú. Sí, ejercicio sí, intelectual aparte, ¿no? sí, sí, sí. En el caso de Lacan, tenía que ver con la vida, sí. Ujú. No, no digo que todos gocen de la invención de una dialéctica, pero en el caso de Lacan, sí. Maripaz. Bueno, el siguiente apartado habla un poco de la dificultad de la
que tiene la escenografía para captar lo que es un seminario. O sea, que entonces, para pasar al apartado que creo que es más importante, que es traducir la lengua de Lacan, que es donde realmente explica su trabajo, ¿no? Mi trabajo no consiste solo en restituir lo que Lacan dijo. Mi trabajo consiste estoy en la página 14. Mi trabajo consiste en reencontrar lo que Lacan quiso decir y nunca dijo, o lo que dijo de manera imperfecta, oscura. Habla de la dictadura de lo que queda en la escenografía. A mí esa frase me ha parecido muy, muy, muy elocuente, ¿no? Me parece que si está escrito, ya eso va a misa, ¿no? Pues no, en este caso para nada. Y eso quiere decir también que el trabajo Mm. de Miller, si bien universaliza y lleva a la escritura, también se pone a distancia de esa universalización y de esa escritura. Mm. Es decir, es otra cosa. La invención le imprime una libertad, ¿no? Sí, porque luego hay un apartado que dice lo que pone de su parte también. Eso. Yo creo que En es ese sentido, en ese sentido, digo, Miller también inventa. claro, Sí, claro. claro. No, el recorrido está muy bien hecho. Yo creo que este capítulo es una pasada, una pasada. Entonces es cuando explica la manera que tenía Lacan de llevar a cabo el seminario. Dice que aprendía al mismo tiempo que las enseñaba, o sea, que estaba dibujando y al mismo tiempo estaba inventando, aprendiendo. Por ello, si no se toma como regla lo que quiso decir, no se entiende nada en absoluto. Es imposible, ¿no? Entonces, eso es a lo que él llama traducir a Lacan. Lacan se expresaba en una lengua que no era hablada más que por uno solo, y esta lengua hay que comprenderla. Y Miller admite que no la comprendía en verdad sino después de haberla traducido. O sea, necesitaba pasar por el proceso de la traducción para poderla entender. Y es más, solo cuando estableció y escribió el texto, en el movimiento de hacerlo definitivo, aparecieron para mí mismos los lineamientos y la trama concisa de la invención de Lacan. Y yo creo que esto nos lleva al tema de la topología que viene luego, ¿no? Yo creo que a esto que dice que eso es la trama, esa trama para él lo lleva a lo que es el toro, ¿no? O sea, es cuando acaba de traducir toda la obra, es cuando ve esta trama que la pone dentro de lo que es la topología y habla del toro. Pero he rescatado otra frase de este apartado. Cuando digo traducir, quiero decir que se trata de hacer aparecer la arquitectura de esta enseñanza. Lacan afirma que se consagró a la invención de una dialéctica, que es lo que ha dicho José antes, ¿no? Y entonces, yo como con lo de la topología, igual que Jan dice que no comulgo mucho, no lo siguió a Lacan en todo esto, también para mí es un poco, pero creo que la última frase de este apartado lo coge bien porque habla del deseo, o sea, de la demanda, del deseo, de la repetición, de ese vacío que se va creando. Entonces, la última frase creo que lo resume muy bien para explicar lo que vio al final de establecer los seminarios. Yo me lo he puesto así en mi imaginación, que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno. Solo evoco esto, dice. Los seminarios sucesivos se enrollan como las vueltas de la demanda, reiterándose año tras año, hay que decirlo, hasta el final, mientras Lacan tuvo voz, pero al mismo tiempo cercan un vacío central. El seminario progresa hacia ese vacío central. De algún modo, ese vacío es el resorte de la reiteración, el resorte de ese work in progress. Será necesario quizá dar un nombre a este vacío. Que lo del vacío, antes lo llama agujero, yo con eso ya también, antes lo llama agujero, luego vacío, luego le llamará el no espacio, pero bueno, ahí está. Yo creo que es lo que ve, la estructura que ve al final de cuando acaba de traducir los seminarios. Entonces Pero me es pasa. importante, estás en la 16 ya, ¿no? Sí, he hecho un Es saltito con la importante, topología. a mi manera de ver, destacar algo que dice a propósito del lugar de la topología. Dice, Lacan Sí, despliega extensamente la oposición entre estos dos agujeros.
Mm, para proponer a continuación un uso metafórico. mm. Me parece, ilustrando por este medio la relación de la demanda y deseo. El uso metafórico, la demanda y el deseo, me parece que es importante también destacarlo, tiene que ver, son términos simbólicos. Es decir, hay un uso de la topología que es un uso metafórico. Es decir, que no es lo mismo que decir que el nudo borromeo es, digamos, que es lo que es otro uso, ¿no? Luego Vale, lo vale. dirá por ahí. Pero, pero hay algo, a ver, ¿puedo? Sí. Claro, Sí, sí, Bien, claro. a ver, a mí me parece que es decir, esto que decía Lacan de que él en sus seminarios estaba como sujeto dividido, otra de las cosas que decía, esto lo recogí de Lilia Mayur también, que lo decía muchas veces, del compromiso que tenía Lacan en la transmisión. Entonces, a mi entender, hay precisamente ese es el compromiso que yo así lo he leído, que adquiere Jacques-Alain Miller cuando traduce los seminarios, es decir, los transcribe, pero en su compromiso con la transmisión. Claro. Es decir, el compromiso con la transmisión no es exactamente hacer un escrito, sí es transcribirlo, pero no tiene la categoría del escrito, de los No, escritos. Es no. diferente, es la transcripción que es diferente. no fija, ¿no? No Pero fija además dice, nada. eso es, pero dice que no es, lo que dice es que no es una transmisión literal, sino que es una transmisión, eso, que incluye una traducción, que él pone su parte en esa transmisión. A mí eso me parece la parte más genial Sí. del asunto, ¿no? Eso es lo que, Sí, eso, sí, esa es su básicamente, intención, esa es su sí. intención. Ya, Es Sí, pero como, sí. fíjate, y fijaros, de, bueno. Bueno, una pero cosa nada más, que de hecho creo que en Petit Comité decía Lacan muchas veces que ese era, bueno, que su compromiso era ese y hasta su muerte, vamos, hasta que viviera, estaba comprometido en eso, en esa transmisión, a pesar de que él decía que confiaba poco en que muchos de los psicoanalistas que le escuchaban supieran transmitir como, o sea, estuvieran en esa línea, digamos, estuvieran en esa... Y yo, por En esa ejemplo, onda. eso es, exacto, exacto. Y a mí, por ejemplo, una cosa que me parece que está en cómo planteáis y cómo habéis planteado la lectura bueno, de los seminarios de Miller hay algo de eso, hay algo de eso, que es de continuar ahí, que no es dar un seminario, dictar un seminario, no, ni dictar no, es otro tipo. Y por eso para mí el concepto de transmisión es eso vivo que está ahí, que nos tiene aquí. Mm. Teresa iba a decir algo, yo después voy después de Teresa. Sí. sí, yo iba a decir que no, que no, es que Arena lo ha aclarado mucho. Es transmisión, no transcripción. Claro. Tener en cuenta que todas o sea, los seminarios que estuvo escribiendo, traduciendo con Lacan, fueron leídos por Lacan. Y él le dijo a Lacan, cuando hizo el primero, dijo, bueno, déselo a sus alumnos porque era una tarea enorme. Dijo, no, o los haces tú todos o no los hace nadie más. Él encontró en Miller una persona que sabía lo que estaba transmitiendo. Y en la transmisión, eso no lo tenemos que meter aquí, no es una transcripción. De hecho, él dice, había siempre una taquigrafía y luego vinieron los aparatos de grabación, pero luego dice, yo cogía la taquigrafía y la traducía. Pero estaba totalmente autorizado por Lacan. Sabía Lacan que él sí que llevaba la línea, que yo creo que en la ultimísima eso Miller no lo ha encontrado. Sí, no lo han seguido en la ultimísima, ¿no? Iba a comentar algo que está en la nota paso a paso del seminario 23, que
para mí reviste la mayor pertinencia a propósito de este asunto, ¿no? Dice, los sempiternos lamentos de Lacan en el Santón. La nota paso a paso es escrita por Miller, ¿eh? Está en el seminario, pero es escrita por Miller. Los sempiternos lamentos de Lacan en el Santón, en cuanto al número excesivo de sus oyentes, deja claramente entender que la doctrina que él exponía a los cuatro vientos, universal, podemos decir nosotros, tenía vocación de mantenerse secreta. Dar forma pública a una enseñanza esotérica obliga a velar al mismo tiempo que se revela. Y allí está la cuestión del decir a media. Y hace una referencia también Miller a la cuestión del comité secreto de los 7 anillos de Freud y tal, para decir que Lacan no hacía la misma apuesta. Entonces, cuando hablamos de la transmisión, no podemos perder de vista que muerto Lacan, la transmisión oral se acaba. Hay que servirse de algún tipo de escritura. Y allí me parece que es donde entra Miller, como lo había destacado Leo Strauss en La persecución y el arte de escribir a propósito de Maimónides, que Maimónides escribe un texto en la Guía de Perplejos, creo que se ha traducido, que es un texto en el que no se entiende nada, lo voy a decir así, ¿no? Que solamente podrían leerlo bien unos pocos. Y esos pocos no estaban en la época de Maimónides. Entonces no se podía hacer la transmisión oral. Había que dejarlo por escrito para ver si en algún momento había un destinatario que cogiera el testigo, ¿no? De alguna manera, si se entiende que Miller ha operado este pasaje de lo vivido en el seminario por medio del escrito, es con ese fin, con el fin de perpetuar algo de lo que fue la enseñanza oral de Lacan. Y para hacerlo es una operación efectivamente muy importante y muy compleja, ¿no? Y que no se puede hacer sin poner su parte, claro está. Necesito hacer cursos anuales. Claro. Bueno, el siguiente Bien. apartado, que sería una argumentación retórica, empieza con la pregunta, ¿cómo procede Lacan en su seminario? Y Jan contesta, a mi parecer, procede esencialmente mediante argumentaciones. Esto es, por otra parte, lo que me capturó. Yo pienso que es lo que le pone. Lo que le pone, porque mira que a los filósofos les pone todos los que es argumentaciones y bueno, robo lo de lo que me pone de la tertulia de cine, que lo dijo Teresa, y le contestó a alguien que se lo dejó más claro, que dijo, me ha quedado cristalino. Digo, es lo que me capturó. Bueno, habla de la importancia de las argumentaciones y dice que las argumentaciones se basan en la lógica por un lado y en la retórica, ¿no? Y de ejemplo de la retórica pone el ejemplo del abogado, de la obra de Cortelier, de un abogado que empieza defendiendo a un acusado y a mitad del curso del juicio le nombran fiscal y se tiene que poner al otro lado y lo hace tan bien como cuando era abogado. O sea, que con la argumentación puedes llegar a cualquier lado, ¿no? Y un poquito creo que esto lo utilizaba Lacan pues para sacar alguna idea, algún argumento, pero yo creo que Llama ahí se pone un poco, también se pone a distancia, ¿no? Yo No sé creo, sí, ese punto me parece fundamental, Mm, porque el esfuerzo es tratar de ver qué es lo que, voy a tomarme el atrevimiento de ubicarme en el lugar al que Miller nos invita, ¿no? Que es tratar de ver lo que Miller dice y lo que no dice. Hay una suerte, uno puede creer que cuando Miller dice esto hay un elogio de la argumentación. Yo creo que no, porque es verdad que nos habla de Lacan en el seminario y el recurso a la argumentación y todo esto, pero nos dice, constato que Lacan es para muchos una especie de profeta romántico.
y habla allí de los trémolos y los violines. Y luego dice que más allá de eso, Lacan sabe manejar eso, pero no es incauto. Pero no es incauto, nos permite poner distancia de los trémolos y violines de la argumentación. Si no si no estamos atentos a eso, quedamos solamente del lado de la argumentación. La otra cosa, bueno, es verdad que habla de la cuestión de la lógica, ¿no? Dice, si no es un lógico, al menos es lógico. Y del recurso a la demostración, ¿no? Eh, pero también habla no solamente de la argumentación lógica, habla de la argumentación retórica, de la argumentación de abogado, de aquel que defiende una causa. Eh, yo me pregunté qué hacía Cortelín allí, ¿no? Cortelín, este autor, un cliente serio. Es una cuestión que me toca también en lo personal, entonces me llevó a pensarlo, ¿no? ¿Qué nos dice con el ejemplo de Cortelín? Que el argumento no es tan importante, porque Cortelín puede defender una cosa ahora y posicionado desde otro lugar defender la contraria. Mm. No sé si hay que apoyarse demasiado en la cuestión de la argumentación. Para mí se desliza en ese punto una suerte de, lo voy a decir así, una suerte de crítica a aquellos que toman a Lacan por una especie de profeta romántico. No creo que un analista se ubique Oye, José, perdona, José, románticamente. José, Sí. si no lo, digamos, localizamos en el espacio de profeta romántico, ¿dónde estaría entonces? Mm. Yo lo pensaba un poco por alguien que puede indicar algo, que puede hacer vibrar, pero que no es incauto. A mí me parece que el quid del asunto está en esta expresión, ¿no? No es incauto. No hay que ser incautos, no hay que creerse todo lo del argumento, ¿no? Precisamente para poder, creo yo, ir más lejos. Porque si no, lo voy a forzar un poco, pero si no, lo real del que se trata es el real que puede ser argumentable. Y precisamente se trata de servirse, como no, de la lógica, de la argumentación, etcétera, pero para no quedarse allí atorados, ¿no? Es me parece como se va insinuando desde ya algo que después se va a ir construyendo en el curso. En el siguiente capítulo, ¿Tú, no hay elogio de la dónde, causa. tú dónde lo ubicarías, Paco? Bueno, yo creo que José ha dado, digamos, una pista buena, ¿no? Digamos, Mm. cómo mantener, digamos, la ingenuidad de quien busca y no ser incauto con todo lo que se dice, digamos. Ahí hay un margen y un espacio entre uno y otro, ¿no? Ni ser incauto ni ser ingenuo. Ahí hay una... Lo digo porque también, digamos, si uno es a 100%, digamos, no incauto, es un descreído de todo, ¿no? Y entonces tampoco creo que sea un Sí, buen punto claro. de trabajo, ¿no? Eh, Los y no ahí incautos yerran. sí, claro, por eso. Entonces ahí, ¿cómo buscar ese término medio, ¿no? De no ser un descreído de vuelta de todo, ni tampoco un traga todo, ¿no? Yo creo que la pista está en Cortelín. Por eso Cortelín. en este autor, ¿no? En Cortelín y el cliente serio, esa referencia que hace de este hombre que es un fiscal y luego cambia de lugar, ¿no? Es un cambio de posición. Y con el cambio Dame de posición sí, dame cambia la referencia. argumentación. ¿Dónde está la referencia esa de Cortelín? Está en la página 17 de 17 y 18. 18. Ajá. Mm. Al final de la 17 dice, esto hace pensar en la obra de Cortelín. Se los leo. Un cliente serio, donde Barbemol
abogado de Lagupil, aporta en el alegato de su defensa lo necesario para exonerar a su cliente. Pero en mitad de la audiencia, Barbemol es nombrado, perdón que me pasé de aquí de paso, es Fiscal. nombrado fiscal, repentinamente fiscal, y rehace de nuevo todos los argumentos de su alegato con el fin de acorralar al desdichado Lagupil, quien reclama por otra parte el reembolso de lo que ha dado a su abogado. Pues bien, ocurre lo mismo en Lacan. ¿Qué quiere decir? Que Lacan va de un argumento a otro, que no es la argumentación lo importante. Lo que yo creo que es importante, lo que transmite Lacan, es pasar del argumento, de un argumento a otro. Lo diría así, ¿no? Yo creo que no, vamos. Yo creo que la argumentación sí es importante. Lo que puede ser un peligro es fijarse en una argumentación Bueno, a eso me refiero. y por eso. Pero no es fijar la doctrina, no es la cosa que se fija, es la cosa que se mueve. Claro, estamos en la argumentación, no en la doctrina. Entonces, en la argumentación hay que tener una argumentación. Y el peligro es si se fija, se cartona. Ahora, la habilidad y, digamos, la riqueza está en tener la capacidad y los elementos suficientes para pasar de una argumentación a otra con una lógica aplastante. Si no, y eso Pero yo diría que la argumentación nos lleva inmediatamente a la cuestión de la enseñanza, mientras que lo que se transmite estaría del lado, yo diría, de eso vivo, que en el caso de Lacan, pues tenía que ver también con este rasgo, ¿no? Este rasgo parecido a Cortelín. Ya. Pero justamente el ejemplo de Cortelín, más vivo imposible, esa capacidad es lo vivo, exactamente. Claro, pues eso. Pero en los dos casos, en las dos posiciones, argumenta. Pero no son argumentaciones petrificadas, eso es lo que es importante. Argumenta, pero no es del lado de la verdad. Tere. Yo quiero decir una cosa, no sé, para distender un poco, ¿no? A mí me ha dado ahora, no sé si reírme o qué, me ha dado por leer novela romántica. Empezó todo porque vi una serie de televisión que era gótica y entonces llevarme un lío, porque entonces empecé a hablar, se lo comenté a gente, entre ellos hago yo, me dijo, sí, hay muchos poetas que son muchos escritores góticos que seguro que has leído, Edgar Allan Poe, no sé cuánto, Patín, yo me había armado un lío ahí. Hoffman, a mí me encanta Hoffman. Hoffman, entonces yo me armé un lío enorme y dije, me voy a leer novela romántica. Y entonces estuve comentando con esta gente se lo comenté a una chica, ¿no? Una chica que es especialista en todo esto de las teorías de género y tal. Y me dice, sí, eso es muy importante. Digo, ¿por qué? Dice, nosotros teníamos una clase en la universidad cuando estábamos estudiando esto, que era había unas profesoras que nos hacían leer novela romántica para ver cómo se formaban los ideales. Y el honor y todo esto. Pero total, yo ahí emocionada leyendo la novela romántica, las reglas es bastante difícil organizar el rol de la mujer y el rol del hombre, tal, ahí se ve muy bien claro, ¿no? Entiendo que los de género lo hayan tenido como asignatura. Pero ¿por qué lo decía yo? Porque cuando habéis dicho esto de que si es un romántico, no sé qué tal y qué cual, ¿y barroco? ¿Y barroco, Lacan? Bueno, digamos, el romántico tiene algún hilo que se desprende del barroco, ¿no? No es barroco, pero tiene algún hilo que le viene de ahí. En el sentido de esa capacidad imaginativa siempre en contacto con la naturaleza. Digamos, es en contacto con la naturaleza, digamos, la experiencia con la naturaleza, lo que provoca ese sentimiento romántico pleno, universal, digamos, casi oceánico, como decía Freud, ¿no? El ejemplo más claro está en el romanticismo alemán, ¿no? Digamos, es el inventor en Europa. Y en contraposición, y ahí es importante por el tema de los argumentos, el romanticismo alemán nace en Alemania, etc. En contraposición al racionalismo,
que se venía, digamos, que venía aplastando el nuevo pensamiento del siglo XIX, ¿no? Ujú. Como reacción ahí, en Alemania surge, Alemania que era un país no industrializado, era un país básicamente agrícola, Ujú. y es ahí que nace el romanticismo, pero repito, con esa idea de frenar un poco lo que ellos entendían el desmadre del racionalismo, ¿no? Sí, sí. Ana, Olá, desculpe, hola Hola. Ana. confundí com a hora. Eu pensei que havia cambiado para as 9 em Brasil, pero es 8. Não sei, me confundi. Sí, es Disculpe. que no, es que cambió el uso horario aquí en España, cambió la hora. Sim, sim, eu y no- pensei que havia cambiado em la semana passada, mas pero está bem. Vale, vale. Gostaria de hablar sobre a argumentação. Me parecia que el ejemplo era justamente la argumentación no es algo vivo, es Eso. algo muerto, porque la fake news, por ejemplo, es una argumentación. Tú puedes hablar una cosa y hablar el contrario de la misma cosa y es una argumentación. No me parece algo vivo, me parece algo como no sé, no me parece algo vivo, Sí, me sí, parece algo muerto. No sé, me pareció no que, solo, yo diría que no solo muerto, sino que tampoco parece un buen punto, ¿no? En el cual apoyarse. Fíjense sí, el ejemplo de este personaje tan infeliz como es, ¿cómo es? El de Cortelín, ¿no? Que al final se queda sí, es este, como los mal, ¿no? políticos Sí, están con Lula y después están contra Lula, pues sí, no sí. es una verdad, es algo que se puede cambiar como No, ya. rápido. Y también está eso que decimos muchas veces, pero no lo solemos hacer, eh, y es que se deje hablar a los analistas nobles, que siempre van a traer la frescura de lo nuevo, que se deje preguntar a las preguntas ingenuas, que siempre van a hacernos pensar en las cosas que quedan por ahí ya demasiado dichas encorsetadas por nuestra parte. En ese sentido, yo pienso que el barroquismo, el barroco, sí que tiene un amor por la vida, Mm. mucho más, y es más, igual yo a Lacan lo veo barroco, Mm. con todo o sea, con todo mi cariño, que sí, Sí, sí. un movimiento muy importante. Pero Pero bueno, cuando hablan seguimos, allí ¿no? cuando habla Miller del romanticismo allí, me parece que es para dar cuenta de lo que se producía en el auditorio, ¿no? Los trémolos y violines es una cuestión que se siente, por Mm. decir así, ¿no? Pero bueno, a pesar de que se sienta todo, que el argumento ha sido maravilloso y que produzca cosas, luego hay que ser un poco descreído, ¿no? No es que no se haga el argumento, pero mantenerlo pues a una distancia, ¿no? Maripaz. Bueno, llegamos al apartado 8, que es el que estamos ahí, que parece que estamos todo el rato hablando. Bueno, un No, llamado a estamos poner. ¿no es en el 7? Ah, nos Ay, que hablabas es ya verdad. del... A ver, que me pasa yo la página buscando lo de Barbemol. No, es un llamado a poner de su parte, ¿no? Sí, Acabamos de pero hablar de lo ese es que. ¿no es el 7? Yo es que me he puesto, me los corrí todo porque, bueno, sí, es Ah, el vale, 7, vale. es el 7. Yo me Vale, había puesto el 8, sí, perdona, es verdad, es vale, el 7. vale. Es el 7. Un llamado a poner de su parte. Bueno, que digo que estamos hablando de esto, ya nos hemos adelantado un poquito antes, ¿no? Que lo hemos Sí, comentado. sí, sí. Y habla un poquito de esa parte, ¿no? Ese poner de su parte que también ha ido evolucionando y que empezó un poquito, empezó dejando más
aquí crea una contradicción, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato de que el otro ponga de su parte, que el otro invente y tal, y él hace al revés. Empieza dejando más incógnita y en la actualidad dice que lo que quiere es que no haya equívocos, ¿no? Entonces parece que va al revés de lo que estamos argumentando, ¿no os ha dado esa sensación? No, ¿No? a No mí sé, no. porque parece que él empieza siendo más enigmático y ahora dice, en la actualidad he dado un paso más, a saber, he intentado dar en esos 8 seminarios por publicar un texto lo menos equívoco posible. Como Pero que no deja... eso no quiere decir que, o sea, que haya el enigma, digamos, por decir así, no se sepa bien qué dice y tal, podría llevar a la gente a explorar, ¿vale? Pero Ujú. que deje un texto lo menos equívoco posible no tiene por qué evitar que alguien pueda hacerse preguntas con ese texto. Es de la claridad de la que pueden emerger las preguntas, Vale, este, por dónde continuar más que del enredo, ¿no? Entonces allí me parece vale. que implica, o sea, lo que hace es un llamado a que la gente atienda a eso y que trabaje, que elabore y que invente. Y también habla me parece, de él mismo, ¿no? No, no, claro, que ahora O viene lo sea, más importante que es su al júbilo, principio ¿no? era dejar cada vez la cosa más, lo más, lo dice así, ¿no? Lo menos equívoco posible. Sí, pero antes Ah, hablaba de, eh, bueno, no recuerdo dónde está, pero lo decía un poco así, ¿no? Que antes dejaba antes lo dejaba más más parecido a que el lo que lector había se las... sido, Ah, vale, vale, perdón, no es eso, no es eso. como Di. como lo más parecido a lo que había sido dicho, incluso aunque fuese enredado, le dejaba a Lacan más el barroco, y Mm, dice que ahora lo deja lo menos equívoco posible. sí, sí, Pero ese es el texto. claro. Luego, cada quien en leyendo, pues uno se equivoca también, ¿no? Bueno, y eso yo creo que es la gran apuesta y trabajo de Miller, ¿no? Es Ujú. que Lacan sea lo menos enigmático posible, lo menos confuso posible. Digamos, la labor pedagógica de Miller es impresionante, si no, Lacan sería el gran desconocido. Mm, Claro, pero no es una labor que se queda en hacer pedagogía de Lacan. Es decir, Mm. es que Lacan pueda ser claro, pero para avanzar, para continuar el trabajo de Lacan. No es para que quede como un fósil allí No, 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 muerto, ¿no? no. Y dice, lo hice pensando que si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Eso lo tiene clarísimo, ¿no? Claro, por eso Sí. digo que sería un gran desconocido si Millet no hubiera, digamos, abrazado esa misión, porque es una especie de misión lacaniana. Hoy serían 4 los que leerían Lacan y más leído. Y mal leído. Es que en ese punto es donde se justifica que el trabajo de Miller, que es pasarlo del oral a lo escrito y de la forma en la que lo ha hecho. Y Mm. toda la transmisión que ha podido también hacer en su curso, ¿no? Es precisamente porque si no lo hacía él, no lo hacía nadie. Mm. Miller lo ha hecho. El asunto, la pregunta mía es, ¿quién lo hará después? Miller está dejando esto para que haya alguien que tome ese relevo. Y parece que tampoco confía mucho. Lo ha dejado por escrito por si acaso, ¿no? Bueno, Gloria, Lacan escogió, perdona, Lacan escogió a Miller, ¿no? La Mm. pregunta es si Miller tiene alguien en mente para pasarle el guante, ¿no? Yo creo que sí, los lectores. No es pasárselo a un heredero, es que todos nos convirtamos en el destinatario de eso y que cada uno invente el psicoanálisis. No, yo quería decir que esto confirma lo que, bueno, o que reafirma lo que habíamos dicho antes de la transmisión, que Lacan encontró en Miller a alguien que transmitía lo que él Sí. quería Sí, decir. sí. Pienso que esa parte es eso, solo Sí, eso. eso es importante porque es que transmitía, es verdad. Miguel transmite. Lacan, yo Es- diría que Lacan encontró a Miller porque no encontró a otros. No, no es sin este otro pedazo. Si hubiese encontrado a otros,
si la escuela, por decir así, que había fundado, hubiese respondido a su trabajo, Miller hubiese sido uno en la escuela, uno más. Bueno, Precisamente no es uno más, como se le ha querido poner a veces, ¿no? No es uno más, es el que ha recogido el bastón, quizá solo, con algunos otros que tratamos de, bueno, de acercarnos. En algún momento Lacan dice que es el único que le supo hacer las preguntas correctas o algo así. Ahí está. ¿Sí? Es que no me acuerdo. Entonces, ahí es donde creo que lo de Miller, es dejarlo por escrito a un destinatario, no sabemos dónde caerá, ¿no? Yo sigo repitiendo que estamos ante una disciplina nueva. Y todo esto ha estado muy bien, porque es Freud, se armó un follón después con los postfreudianos, que para qué, Lacan es un postfreudiano, y de luego esto es una disciplina nueva. Es un nacimiento. A mí lo que me atrapó del psicoanálisis es que era algo nuevo en el mundo. Y ahí voy a retomar una cosa que dice, lo traigo porque lo citó Miller en Todo el mundo es loco. Y allí dice que es o sea, que había sido la persona, su maestro, no lo dice con esas palabras, pero es el George Canguilhem, ¿no? Mm. En el artículo sobre la psicología, que este hombre dice que la psicología no tiene objeto. Y yo creo que el trabajo del psicoanálisis ha construido lo voy a decir así, un objeto propio de la disciplina, ¿no? Entonces se emparenta con eso que dice Teresa. Bueno, en el último, al final del llamado a poner de su parte, creo que también es muy bonito porque aquí ya habla también de su júbilo, de su alegría, cuando hace emerger una suerte de Atlántida sumergida, ¿no? El júbilo de un arqueólogo que ve aparecer inscripciones ocultas. O sea, él ahí tiene, eso le encanta, vamos. Debe ser cuando descubre algo, debe ser eureka o así, no sé. Pero bueno, habla de su júbilo. Y trae aquí a Fichte, alumno de Kant, y entonces de esto que estamos hablando todo el rato del esfuerzo, bueno, la frase lo dice todo. Se dice que se debe contar con la actividad autónoma del otro, darle no tal o cual pensamiento determinado, sino solo las indicaciones para pensarlo por sí mismo. Entonces, aquí esta frase yo me pensaba, vale, esta frase lo que dice es, se debe contar con la actividad autónoma del otro, o sea, sobre lo que tú dices, ¿no? Sobre lo que tú estás exponiendo, que dejar las indicaciones para que acabe para pensarlo por sí mismo, pero habría que también añadir y también inventar, no solo pensarlo por sí mismo lo que tú estás diciendo, sino abrir los caminos para que invente algo nuevo. Está abajo, lo dice de alguna manera después más abajo, dice, la expresa a su manera, pero en la misma idea de Fichte. Esto es Lacan, ¿no? Del Sí. itinerario del que estos escritos son jalones y del estilo, la cuestión del estilo ahí es importante, determinado por aquellos a los que se dirigieron, quisiéramos llevar al lector a una consecuencia en la que sea preciso poner su parte. Sí. Poner su parte es eso. Poner su parte es la invención. Bueno, poner su parte también puede ser, bueno, pues sí, Poner su parte es lo que sea, su parte. Lo que sea, claro, puede ser lo que sea, no solo inventar, puede ser añadir, puede ser añadir, ampliar. Claro, pero es que se le dice poner su parte en la línea de invención, ya se está adoctrinando, entonces ya no es su parte. Hay que poner su parte y luego su parte será la que sea. La que sea. La que sea, bienvenida. Exacto. Muy bien. A ver, Gloria. Yo quería hacer una pregunta que me llamó mucho la atención porque aquí pone, antes dejaba más que el lector se las arreglara. O sea, que a él no le parece bien que la gente, eso es lo que quería decir, porque luego pone que en la actualidad
intentado dar en esos 8 seminarios por publicar un texto lo menos equívoco posible. O sea que él, o sea que no deja que lo hace para que la gente no interprete mal los textos. Yo creo que no. Yo creo que la novedad de ese texto, de ese párrafo, es que sea legible, ya que sea claro. Luego ya que cada uno esa claridad la utilice como bien le venga en gana o pueda. Pero el problema con lo anterior era la confusión, el que se podía pensar cualquier cosa y todo era bueno, y no. Entonces, yo creo que él da las indicaciones para que se haga, digamos, la buena lectura, la buena línea lacaniana, pero sin fijar, digamos, doctrina que paraliza al lector. Yo, a propósito de esto, perdón Laia que me coleo rapidito, pero a propósito de esto, lo que creo que también quiere decir, antes dejaba que se las arreglaran, es que cuando dejó que se las arreglaran, no se las arreglaron bien. Y entonces ha tenido que dejarlo más claro. Es que en esa línea iba yo, que cómo pensar invención y que no se confunda con interpretación, dar un sentido, un exceso de simbólico, justamente. Por lo que dice Laia, yo traía un ejemplo. Tuve la suerte de estar una vez en unas jornadas en Barcelona al lado de Miller en la mesa. No estaba yo de presidenta ni de coordinadora ni nada, estaba de ponente. Y también estaba Uxío Castro. Uxío Castro es un psicoanalista de Galicia y tal. Y Miller. Entonces yo estaba al lado de Miller. Y Miguel tenía el texto de Uxío Castro. Uxío Castro es un hombre muy gracioso, de verdad. Y entonces, y tengo muchas ganas de ver, no sé nada de él. Y llevaba unos escritos eran bastante extensos, muchos folios. Y Miguel tenía el texto de Uxío Castro. Y yo estaba a cuadros porque Miguel parecía que no se había leído lo que iba a decir Uxío. Y de momento decía, le señalaba, ya que se pasaba párrafos y leía lo que le señalaba Miller. Después, otra vez, y le señalaba. Y todo lo que iba señalando Miller era lo que hablaba de la psicosis trinitaria de Newton. Era lo que decía él, lo que decía Uxío Castro, y no era un referente, y no era una citación. Quedó precioso. Quedó francamente precioso. Pero no os podéis imaginar mi sorpresa, vi cómo le señalaba los párrafos, porque sí que se lo había leído, para que saliera él. A veces yo he visto eso cuando he dicho a los analistas nobles, dejarlos hablar, porque muchas veces los analistas nobles hacen eso. Van diciendo su propia cosa y no están constreñidos y eso muchas veces es muy, muy, muy agradable. Porque en ese sentido es en el que entiendo yo que no se trata de cambiar referentes. Por ejemplo, coger y pasarse de los referentes de la física a los referentes de la antropología. No. Se trata de que cada uno pueda llegar a pensar y claro, no todo va a estar, no vamos a delirar todos, ahí bueno, deliramos todos, eso está claro. Tengo que decirte que unos a otros no nos vamos a poner, oye, tú para, ¿esto qué es? El otro va a decirle, oye, ¿esto qué? Pero como Uxío fue genial. Ahí empezaron las preguntas y aquello se convirtió de algo que era seguramente muy sesudo, porque es un tratado de psiquiatría, imagino, muy referenciado, a algo completamente vivo que hizo al auditorio saltar de preguntas de las psicosis paranoicas no, como he dicho antes, de la Psicosis psicosis trinitaria. trinitaria de Lipton. Paranoica no trinitaria. Fue muy bonito. Además que con ese gesto quizás ¿Es por también, ahí, por lo que tú le decías, Laia? Sí. quizás con ese gesto también ha hecho una transmisión. No ha enseñado nada, no dijo ni nada, pero ya está, ¿no? Sí, bien. Por el dedito, aquí. Ahora, la otra cosa que me parece que es importante de lo que... Requería un personaje como Uxío Castro, ¿eh? Sí, también. Para Sí. poder hacer Otro eso igual no se deja. requería, no todo el mundo se deja, requería un personaje como Uxío Castro, ágil, dócil a eso y confiando en que a ver qué pasaba ahí, porque claro,
Había hecho un Bien. trabajo enorme, ¿no? Pero fue muy, muy, muy bonito, ¿eh? La sala vibró, ¿eh? O sea, lo tengo que decir. Le puso a Luego para distancia la publicarlo lo argumentación. publicarían ya todo completo, imagino, no sé lo que harían. Le puso a distancia la argumentación. Cosa muy Ahora, lo impresionante. que les iba a decir antes de que pasemos a lo siguiente es que importante tener presente que la referencia a Fitch es de Lacan cuando iba a fundar la escuela, que este hombre era alumno de Kant y que era un idealista, Fitch, Ujú. que también nos indica un poco por dónde iban las referencias de Lacan de esa época, ¿no? Sí, sí, pero Fitch era un romántico idealista, ¿eh? No era un Sí, idealista en el sentido, era romántico idealista, viene de esa escuela. sí, es uno de los padres del idealismo, ¿no? Sí. Sí, Y Schelling también es un idealista, solo que creo que es un idealista sí, trascendental, sí, sí. ¿no, Paco? Todo ese grupo de filósofos alemanes venían del romanticismo idealista, Bien, bien. que luego culmina con Hegel. Hegel ya, digamos, se destapa de todo eso, ¿no? Muy bien. Bueno, ya llegamos a los dos últimos apartados. El 8, a ver, yo he puesto 9, será el 8, que es finalmente lo real, ¿no? Es también una pregunta que es fundamental en todo, vamos, la marca como esto será, siguiendo el hilo del seminario de Lacan, nuestra pregunta de este año. Vamos, lo dice muy claro. Para Freud, para decirlo rápido, lo real es finalmente la biología. Y al final del todo, para Freud, lo real es la biología, lo repite. Y si quiero hacer un cortocircuito, diré que para Lacan, finalmente lo real es la topología, a saber, aquello que no es materia alguna, sino pura relación de espacio o incluso un espacio que debemos respecto a los otros marcar con una negación, un no espacio. Que Vamos indica, con calma un minuto. espera, es que, bueno, yo Ok. no No, empezaba al dale, revés, dale. no empecé al revés porque pienso que a No, veces no, no. aclara mucho el final, como le gusta, como dice Teresa, que es de leer el final y luego aclara porque no es complicado, ¿no? Al final es un poco la línea, que indica Dale. que no se trata de nada sensible. A ver, el apartado hace un recorrido de lo que es lo real para Lacan, ¿no? Como primero es lo simbólico, luego cuando aparece el Dasding, aparece indexado con el Dasding, el real, y bueno, y lo que continuará ya, hemos delirado bastante esta mañana, ¿no? Que hemos estado hablando de lo real bastante rato, ya está muy, muy interesante, ¿no? Pero José. No, lo que iba a decir es que, o sea, entramos en una pregunta que es una pregunta muy importante y que hay que ir con calma, ¿no? Hmm. Porque esta pregunta viene del comentario de Fichte sobre Es Schelling. bueno, sí, de Schelling sobre Fichte, ¿no? Hmm. Es finalmente lo real, que es finalmente lo real en nuestra representación. Con lo Hmm. cual, habría que preguntarse, de alguna manera, las relaciones entre lo simbólico y lo real. Pero hay algunos matices, ¿no? Dice, no con respecto a la representación, llevada a su culmen por el idealismo. Por eso decía antes, este es un filósofo idealista, ¿no? Por el idealismo trascendental, sino en la dimensión de las palabras. Pone a distancia la representación y las palabras, ¿no? En todo lo que entraña un análisis, todo lo que acarrea de relatos, anécdotas, lamentaciones, reproches, tal. En todo ello que es finalmente lo real. Dice que la respuesta de Lacan, la gran respuesta de la enseñanza de Lacan a esta pregunta es primero que lo real es lo simbólico. Esto es tremendo, ¿no? Es lo simbólico por lo que él llamaba, porque lo que él llamaba lo real estaba entonces excluido del análisis. Estamos en el primer Lacan, del imaginario. Es simbólico en relación a lo imaginario. Es real, lo simbólico es real respecto a lo imaginario. Para lo imaginario, lo que no es imaginario es lo simbólico.
En ese sentido es lo que está afuera, ¿no? Lo dice, se trata de lo simbólico como real de lo imaginario. Lo simbólico es lo que hay de real en el imaginario. En la ética, el seminario de la ética, se trata, me parece, se empieza a construir otra cosa. Dice, para que lo real se perfile a distancia de lo simbólico y lo imaginario. Allí hay un movimiento. Tomando con estos, simbólico e imaginario, el estatuto del semblante. Entonces ya lo real se separa de lo simbólico. ¿Con qué? Con Dasdin. Es una referencia mediante, Dasdin es una referencia mediante la cual Lacan indicaba la pulsión. Aquí no habla de goce, habla de pulsión. Yo tengo la impresión, no sé cómo lo leyeron ustedes, pero cuando Miller dice, para Lacan, finalmente lo real es la topología, Mm. y de esto dice, a saber, aquello que no es materia alguna, sino pura relación de espacio, o incluso un espacio que debemos respecto a los otros marcar como una negación, un no espacio, que indica que no se trata de nada sensible. Es verdad que pone la topología a distancia de lo sensible, incluso de la biología, se desmarca de Freud, ¿no? Pero yo no me parece que hay un elogio de la topología allí. No sé cómo lo leyeron, pero lo real es la topología, este, Yo creo que habla de que es de las pocas veces donde quitó las comillas Lacan. O sea, creo que lo sitúa ahí como que siempre que era un cambio de... Es de las pocas veces que dijo la topología es lo real, sin comillas, ¿no? Como no, sin duda, ¿no? Ahí había como de las pocas pero veces. pasa de una estructura a la otra, pasa de la estructura del lenguaje a a la estructura topológica. Mm. Que es verdad que con la estructura topológica ya no es necesaria la significación, pero se mantiene el lado estructura, ¿no? Y el lado matema. O sea, en la topología seguimos tratando de un asunto matemático, ¿no? Entonces, allí me parece que hay una cuestión que es muy importante leer. No se entiende igual si uno lee en ese comentario la aprobación de Miller para Lacan, finalmente, lo real es la topología, y yo estoy de acuerdo, es distinto a eso era para Lacan. Yo pienso que no, Solamente lo indico para tenerlo Ah, presente en en el recorrido. durante el curso, Ujú. porque uno puede leerlo y pensar que Miller está suscribiendo eso. Y a mí me parece que eso queda Pero es que luego sí que lo claro. aclara, luego sí que lo aclara, que por otra parte él mismo se había ejercitado, se refiere a la Sí, topología, sí. virtud que admiro tanto más cuando no lo emulo en ese punto. Ahí sí que se posiciona, ¿no? Porque lo emula en otras cosas, pero ahí No lo emula en la manipulación Ah, vale, vale, vale. también, lo cual no quiere decir que no rescate algo. Ya, es que ahí es donde yo creo que está parte del interrogante. Eso es en el siguiente apartado, ¿eh? Ahí, por ahí va. En el siguiente apartado va. Mm, Sí, Gloria, antes de que sigamos. sí. No, que das real en alemán, que pone ahí que es Sí, sí, das sí, sí. real, que es una, además es una palabra, significa el verdadero, el auténtico. No sé por qué usan ahí en alemán das real. Mm. Das real para los alemanes es el verdadero, el auténtico. Sí, Lo sí. lo que dice en el seminario de la ética, que yo no me acuerdo mucho, es, habla en alemán de die. O sea, cuando está hablando de das Ding, que es un poco como lo han citado ahí, es, habla de die, yo no sé pronunciarlo en alemán, die Satz o das Ding. Pero nosotros tenemos aquí
solamente una palabra que es la cosa, pero los alemanes tienen dos. Ujú. Apunta, Gloria, y lo investiga si quieres. Die, Sache, ¿Día? ¿Cómo se escribe? S-A-C-H-E, T-S-A-C. Sache. En alemán es Sache, se pronuncia. Sache. Ah, Sag es cosa. Sí, claro, Disag eso, es eso. la cosa. Sí. y luego das Din. Mm. Ding. Das Das, Din que acaba en G. D de dedo y son las dos, es cosa. Disage es la cosa que tú puedes así más que ves, Material. ¿no? Más material. Y das Ding sería como más la cosa, sí, que es más, que no es tan material. Es que justo lo que viene después es la crítica a la cuestión material, Sí. de que la topología es una crítica a la materia, Mm. o sea, a la cuestión biológica de alguna manera, ¿no? Pero, Y disage puede ser el tema y la situación también, mm, ¿sabes? Tiene dos. Y el Ding es más como la cosa así, más en general, la cosa. Y lo otro más concreto, más material o también. Sí, yo creo que Heidegger cuando habla de la cosa distingue justamente la cosa que está a mano, eso que ajá, se puede coger y tal, de la otra cosa que es más etérea, más intelectual y más espiritual. Hace esa gran diferencia, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. en el capítulo 2 creo que no lo trabaja de esta manera, pero cuando habla sobre la cuestión del objeto, se insinúa un poco cuál es el problema con esto, ¿no? Mm. Pero bueno, ya llegaremos allí. No, pero esto está muy bien que, que se vaya saliendo porque la palabra que escoge Freud y Lacan dice que la escoge Freud y es esa, es das Din, pero crea mucha confusión con DSH. Crea Entonces esas dos confusión cosas, con el objeto también, que es el objeto enfrente, que eso es algo que lo eso vamos a trabajar en el lo capítulo 2. veremos y todo eso con lo real lo iremos viendo. Se Sí. pronuncia das Ding und disage. No, disage. 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 Mensaje. esa. Todos los días aprendemos. El alemán, madre mía. ¿Queda algo, Maripaz? Bueno, queda el último, que es la topología, un nuevo imaginario, que se había acordado con José que me echara un capote, porque la frase, A ver, el decir, bueno, que está mal escrita. José ha averiguado que la frase de la Tolonda ha dicho, a lo que se dice queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye, que eso no es un tragalenguas, es una frase muy sesuda. Pues yo pienso, esto es un tragalenguas que nos ha puesto aquí para que nos riamos un rato, pero no. El caso es que José ha averiguado que no está bien transcrita. sí, bueno, la versión en español, a la que yo tuve acceso y que es la que aparece en los otros escritos también, está así. Que se diga, no es que se dice, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye. Y introduce a mi manera de ver una gran diferencia. En todo caso, ¿En qué párrafo está, perdón? Está en la página 22. Sí, En el párrafo, en el tercero, en el tercero, ¿puedo testimoniar? sí, vale, Pues vale. a mitad, está en cursilla, en Ujú. cursiva. iba a hacer un comentario también aquí, ¿eh? En la versión en italiano, el, eh, el primer capítulo termina justo antes y este pasa a estar en el segundo capítulo. Por eso Pues está allí un poco como entre los dos, si lo llego como a una saber, bisagra. me leo el italiano en vez de este, porque ese capítulo para mí fue... Bueno, ¿qué cosas son importantes de este apartado? Diría, esta topología constituye en cierto modo un nuevo imaginario inventado por Lacan.
Y Miller es más claro aún, en la medida en que lo había pescado en las matemáticas. En las matemáticas quiere decir que puede estar fuera de sentido, pero que no es desprovisto digamos, de una lógica, ¿no? O, no, o que pertenece al matema, al orden del matema. Y nos cita Miller allí de quién lo tomó Lacan, de David Hilbert y Con Boson, no sé si se lee así, en una obra que se titula nada más que Geometría e Imaginación. Imaginación es la palabra importante allí, porque viene a decir que la topología es un nuevo imaginario. Entonces, lo tendría allí como un elemento importante. Y va a decir que estas figuras, dice, si dio así nuevos recursos a los psicoanalistas, es decir, esencialmente nuevas razones o nuevas relaciones representables, está en cursiva. Es decir, lo que es del orden de la topología puede estar del lado de la representación. Y allí pone un tope a la topología. Y por eso se despega de ella, creo, ¿no? Dice, no lo he seguido en eso, ¿no? Estas figuras topológicas, dice al mismo tiempo, no están representadas en ningún escrito de Lacan. Lo cual no quiere decir que estén ausentes, les servirían de soporte. Luego aparece esto de la atolondradicho, ¿no? Como, bueno, le habían invitado, tenía que escribir algo. Puso esa frase tan compleja, que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye. Y entonces me preguntó o sea, entonces me dijo, me pregunto cómo voy a continuar. En vez de dejarlo pasar, me lo tomé en serio y le dije, no escribió nunca nada sobre topología, que sin embargo considera tan fundamental. Lacan le respondió, es una idea. Es una idea. Y por lo que sé, el desarrollo que encuentran relativo a la topología, aquí esta es la parte que me parece importante, desnudado de toda representación, se debe a esta sugerencia que le hice. Es decir, Miller le hace la sugerencia de recurrir a la topología desnudada de toda representación. Con lo cual habría una topología como nueva herramienta, nuevas relaciones representables, y habría una topología que pone a distancia eso. Discernir cuando se trata en cada caso me parece que nos va a romper nos va a dar trabajo, ¿no? Pero que se diga, poco queda olvidado tras lo que se dice, en lo que se oye, lo que se dice, uno puede interrogar si es del orden del dicho o del decir. Yo lo he leído como del orden del decir. Lo que se oye estaría más bien del lado del dicho, ¿no? Entonces, cuando se oye un dicho y se le pesca por el decir, lo que se olvida es que se diga, es que hay uno que dice, es decir, hay uno que habla. Cuando estamos del lado del sentido nos olvidamos que hay uno que, que está en el acto, lo voy a decir así, de hablar. Es el hablar como acto. Y yo creo que el hablar como acto nos manda a la vociferación. Lo que se olvida es que lo que se olvida detrás del lenguaje es la lengua. El Parlet. Sí, No. lo que se olvida Me detrás del encanta, sujeto es el parletre. me Esa es la encanta. forma en la que he podido Cuando se entender entra, esto. me encanta lo que ha dicho. Cuando se entra en la significación, se olvida que hay alguien que habla. Me encanta. No lo digo yo, lo dijo Lacan, ¿eh? Que me encanta que lo subrayes. Es decir, que me encanta que lo subrayes. Bueno, Yo, cre- es yo eso. creo que aquí, si no se os ocurre nada más, hacemos esta clase y ya está, nada más. Sí, Sí, sí. claro. No tiene mucho sentido entrar en Laia, la... ¿quién va para la 3? La 2 y Espera, la que 3. Elena había levantado la mano, pero Sí, está sí, sí. silenciada.
Así. Una pequeña puntualización que has dicho varias veces, Goyo, el que has relacionado la topología con los matemas. Sí, La topología forma parte de las matemáticas, pero los matemas son solo las letras. sí, sí. No es lo mismo. Es Aquí decir, hay una mostración, sí. la No es lo letra no mismo. tiene ninguna representación más que la letra. Y Ah. sin embargo, la topología tiene una representación espacial. A mí, Espacial. la figura del toro me parece que es ejemplar en ese sentido, porque además, ¿cómo va a plantear luego la cuestión de la demanda? Eso ya lo vemos el próximo día, pero Sí, sí. ¿cómo va? Pero hay una representación espacial que él insinúa luego que es algo, esa es la vertiente imaginaria de la topología, digamos, ¿no? Entiendo yo. Pero es matemática, pero no es matemática. Esa era la pequeña puntualización. Es que me gustan las matemáticas. Sí, 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 sí. Se nota, se nota. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Por ahí Ela. tendremos que entrar para ver de qué topología se trata en todo caso. Me parece que ahí es donde va. Vale, próximo día tenemos El próximo día, capítulo 2. ¿Y qué Capítulo era? 2. Recordar, el Tienes que- capítulo Dos. 3 ya lo tiene Estela, pero recordar que hay capítulos por coger. Por ejemplo, la clase 6, de lo ontológico a lo óntico, esa está libre. Hay algunas libres. La gente que no haya cogido, por ir cogiendo. sí. El, pro- Oye, el capítulo 6, ¿para qué fecha es, más o menos? el capítulo 6 es para mayo, el día 15. Pero, Sí, se han corrido porque íbamos Sí, a hacer hoy Pero el 1. claro, esas son las fechas previstas, pero seguramente Pues se aplazará ya Sí, por veremos. eso. 15 días más. sí, vamos a Lo ir digo trabajando porque así, ¿no? si tenemos ya quién va a ir, ya tenemos preparado para la semana que viene 2, como ya están hechos. El 2 es José y el 3 es Estela. Entonces así ya Yo creo que vamos. siempre es bueno tener 2 capítulos preparados, aunque se trabaje uno o lo que se pueda trabajar, Exacto. porque generalmente hay una suerte de continuidad entre uno y otro, se continúa de alguna manera la pregunta, y el que prepara el capítulo siguiente, aunque no lo comente, sirve de discutidor. O aclarador. tú vas a ser muy discutidor, porque yo sé que tú adoras este curso. O sea que aquí os presento el discutidor oficial de este curso. Ah, yo Va a ser, No, pero no solo porque me gusta este curso, también me gusta discutir. Claro, claro. No se olviden que Oye, que se ¿qué diga, estaba queda antes? olvidado Oye, atrás lo que se dice, ¿qué lo que se estaba antes? ¿El escucha. huevo o la gallina ahí? Va junticos. capítulo, él lo ha cogido Paco, ese capítulo, No, no, la no, ya. todavía no. Yo en mayo veré cómo estoy. Piénsatelo, Paco, porque está también libre el desnivel entre el ser y existencia, que también va para ti muy Sí. bien. ¿Y ese qué fecha sería más o menos? Pues ya a finales de mayo, que seguramente será a principios de junio. Yo les voy a decir una cosa, yo creo que si hoy nos tomó toda la reunión hacer el capítulo 1, el 2 nos va a tomar más. Ah, Pero sí, O mucho, muy. igual, mínimo igual, no vamos a hacer 2 capítulos la próxima. Muy difícil. sí, difícil, sí. Yo creo que no hay que correr, hay que No, sedimentar lo que se lea. No, pero coger Sedimentarlo. clases es más organizativo, no por tener prisa por eso. Ya, ¿Eh? ya. Tú Sí, coger no, en todo claro, pero caso una de correrlo. las dos que te gusten y si no pudieras por algo, a la fecha que sea, que no la sabemos, entonces eh, lo dices y lo hace otro. Cógete uno. Mira, Joana se ha cogido la itinerario, a ver si yo veo, itinerario de Lacan. Vale, pues aplicado para Joana. muy bien. ¿Cuáles quedan libres? Esperaros que si no pierdo el... Sí. Repite el contenido del 6. Tenéis en el grupo de WhatsApp, Mm. espera que me voy a apuntar el nombre, Joana Andrea. Joana, no sé si estás en el grupo de WhatsApp. Sí, señora. Sí estás, Andrea, perfecto. apareció ahí pues ahí me apareció todo el nombre, pero prefiero Andrea. Y en el WhatsApp estoy como Ah, vale. Andrea. Ah, vale, Entonces, Andrea, perfecto. mucho gusto, sí.
Perfecto, pues así te pongo entonces. Listo. Muchas gracias. La conversación estuvo muy, muy grata. Gracias, Teresa. Gracias, José. Que tengan Vale. buena A jornada. ti, Andrea. Chao. A ti por venir. Bueno, pues muy bien. Fecha. Espera, ¿cuántas quedan? Que no me he enterado yo aún. A ver, ¿cuántas quedan? Vamos a ver. Libres. Sí, 1, 2, 3, no, 2, 3, 4 y 5. pero ponlas ahí y yo qué sé, y si la gente quiere que se vaya cogiendo, ¿vale? Pero claro, sí, yo las voy poniendo siempre. Mm. ¿Qué el próximo día cuándo es? ¿Laia? Que alguien lo diga porque estoy escribiendo esto. Y ya lo busco. Un minuto que estoy buscando el calendario. El Lo habíamos próximo día, el mandado. 24, pone. El 24. El 24. 24 de Sí, abril. 24, exactamente. Gracias. De abril. Sí. Estupendo. Pues Vale. nada, Oye, voy a quitar la grabación, estamos aquí. sí. Muy bien, oye, muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Vale. Un aplauso muy No, a grande. todos, a todos. Sí, ha estado genial.